que yo les decía que nosotros habíamos elegido que el ancho pues, debería de andar de ahí de 10 a 20 centímetros. Y entonces pues no hay mucho lugar para tomar una decisión fuera de ello. Entonces, si yo aumento el aligerante, un aligerante más, pues voy a también conducir a que haya una nervadura más dentro del... A ver. A ver, vamos a ver. Que hay aquí una mitad. Si yo le coloco adicionalmente un aligerante, voy a tener por consecuencia una nervadura adicional. Entonces, colocar un aligerante me produce a mí tener otras nervaduras que voy a tener que darle espacio. Entonces, aquí se va a formar otra. Y si esto sucediese, entonces yo tendría que reducir aún más el ancho de las nervaduras que tengo, que provisionalmente era de 12. Si yo le pongo una nervadura más, voy a tener que repartir ese ancho en ellas. Por eso es que no me conviene irme para abajo, porque ya serían de 10, 9, 8 centímetros lo que estaríamos teniendo ahí. Entonces, esa sería la razón por la que no bajamos o no cambiamos hacia abajo. Ya tenemos nosotros las nervaduras y lo que habíamos explicado es que las íbamos a diferenciar. Íbamos a marcarla dependiendo de su magnitud, de tal manera que cada una de las nervaduras me va a servir a mí para diseñarla dependiendo de su ancho. Entonces, dependiendo de su ancho efectivo, es como la voy a diseñar y cada una de las nervaduras va a tener que tener una cantidad distinta de acero, que eso es lo que nos importa ahorita. Esa cantidad distinta de acero que le toca a cada una es lo que vamos a calcular. Entonces, en este caso, son 4 diferentes, necesito calcular 4 diferentes nervaduras para tener la solución de toda la losa. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, vamos a seguir con la siguiente parte, que para mí es la distribución de los aligerantes. Quiero ver cuánto ocupan los aligerantes dentro de todo el sistema. Y me va a quedar algo similar a lo que tenemos aquí. A ver. Me va a quedar una distribución como la que tendríamos aquí. De hecho, aquí lo estoy dibujando. En esta parte vienen los aligerantes, que serían distribuidos de A a D. Y deberían de ir a la longitud o a lo largo de lo que hay en el tramo de 1 a 3. Eso es lo que quiero que vean aquí. Vamos a ver. A ver, permíteme tantito. ¿Ya han visto nomás eso?
Sí, nada más eso. Gracias. Ay, disculpen, pero hay gente ociosa haciendo ruido, así que estoy teniendo problemas con ello. Vamos a ver, aquí viene la distribución de aligerantes, que es como la tenemos en esta parte inferior. Aquí, estos aligerantes, la idea es que deben de ir hacia la zona de 1, 2 y 3, que es lo que estamos aquí dibujando. Entonces, lo que hago yo, o lo que tenemos que hacer, es continuar los aligerantes desde la viga hasta donde termine la losa, que es prácticamente lo que estoy haciendo. Nada más estoy dibujando esa parte para ver dónde van los aligerantes. No obstante, yo tengo aquí una línea que corta los aligerantes que tenemos en continuidad. ¿Esta línea para qué creen que será? ¿Para qué creen que son esas dos líneas que tenemos ahí que cortan los aligerantes a lo largo? ¿Cuál? ¿La donde tiene el cursor? A ver, las voy a dibujar de distinto color. Color celeste. Serviría como soporte. Esto. Estas dos le rompen la continuidad de los aligerantes. Porque esta es una losa en una dirección. Si fuera losa en dos direcciones, pues tendríamos muchos casetones, ¿no? O tendríamos cuadriculado todo esto. Si fuera losa en dos direcciones, esto quedaría cuadriculado. Los aligerantes se verían como los ven en el estacionamiento, como los ven en muchas partes de la universidad. Eso sería una losa en dos direcciones, pero como no es losa en dos direcciones, la continuidad de los aligerantes es mucho mayor de la que es en una dirección. Entonces, nosotros rompemos la continuidad de eso, de la losa, con estos dos breves espacios que tenemos aquí, que son los que decimos. Estos rompen la continuidad de la vigueta. ¿Por qué razón? ¿Para qué creen que esté? Por momentos cortantes. Cortante. A pregunta del millón. El acero, nosotros vimos las vigas, ¿no? Para resistir el cortante, ¿qué utilizamos? En una viga, para resistir el cortante, ¿qué es lo que nos ayuda a resistir el cortante? Peralte. Y luego, el acero que nos ayuda, ¿cuál es? ¿Los estribos o el acero longitudinal de la viga? El longitudinal, ¿no? Marcela, ¿qué piensas? El acero longitudinal, que sería el de las barras. Sí, ese. En la toma hay que ponerle una P y todo eso. ¿Eso? Ese es O el los que estribos. ayudaría el acero longitudinal. En vez de los estribos. Una pregunta. Que los estribos también es acero. Ajá. Pero en otra disposición. Sí. Tenemos nosotros los estribos y tenemos el acero longitudinal, pero el acero longitudinal nosotros lo calculamos ¿para qué? ¿Para qué iba a resistir el acero longitudinal? ¿Para qué lo calculamos? ¿Para qué lo calculamos? El acero longitudinal, Ajá. ¿Cómo lo pues, obtuvimos?
Pues fue con los momentos. Los momentos, que es la flexión, Sí, no para el cortante, ¿no? según yo es para los momentos, o sea, se obtiene con los momentos. Ajá. Y entonces, ¿el cortante es el acero longitudinal o no? ¿O son los estribos los que me ayudan a resistir el cortante? Son los estribos. ¿Son los estribos? Andrea, ¿ya cambiaste de opinión? No, yo creo que son los cortantes, estribos y momentos el acero longitudinal. Ok. Entonces ahí estamos claros en algo. Los estribos son los que me ayudan a cortante. De hecho, yo lo calculé cuando hicimos el cortante en la viga y les dije, debe de ir los estribos a cada tantos centímetros, ¿no? Para que resista el cortante. De hecho, ustedes deben de recordar que hicimos primero la revisión de si el concreto era suficiente para resistir el cortante. Una vez que nos dimos cuenta que no, lo que hicimos fue ponerle estribos para que resista el cortante, para que ayude a complementar lo que falta y la separación en la que van a estar estos estribos. Entonces, el cortante se resiste por los estribos, no por el acero longitudinal. El acero longitudinal es para flexión, no es para cortante. Ahora, pregunta básica. ¿Ustedes creen que el acero longitudinal, a pesar de que no me aporte mucho, me puede servir a cortante? Sí, Inge. ¿Sí? Sí, yo también creo lo mismo. Pues así es. El acero longitudinal me ayuda a lo mucho un 10% de la resistencia que me da un estribo. Por eso es que muchas veces no se considera realmente en el cálculo. O muchas veces lo damos por sentado de que no lo metemos en la operación. De hecho, hay varias fórmulas que me permiten utilizar para calcular la resistencia cortante. Y una es considerar la cantidad de acero que tenemos longitudinal. Pero como les digo, la aportación que me va a dar ese acero que tengo aquí no va a ser importante, por lo tal que me lo puedo ahorrar o puedo considerarlo como cero. Entonces esa es la razón de que sí me ayuda, pero no me ayuda grandemente, ¿no? Me da un empujoncito, pero no me alcanza a alivianar fuertemente el elemento. Entonces, si algo falla por cortante, el acero longitudinal pues no va a ser la solución. Ahora, si tú estás cerca de dar la resistencia o le estás dando muy a fuerza, pues el acero longitudinal te va a ayudar a mejorar la resistencia y a que la puedas solventar de una mejor manera. ¿Ahí claro eso? Sí. Ok. Entonces, ahora aquí vamos a este concepto, ¿no? Yo tengo la losa en una dirección, tengo los aligerantes pues están aquí, en esta zona, y yo le rompí la continuidad de los aligerantes. Le puse una zona de concreto que es la raya negra, y luego le seguí la continuidad a los aligerantes. ¿Por qué se hace eso? ¿Para qué sirven estos elementos que estamos dibujando ahí? Pues para... $10 para que me diga para el siguiente parcial. Para evitar los problemas de cortante en la losa. No, No es por temperatura, Inge. por temperatura aquí. ¿Quién me habló? Adrián. Andrea, Ya ganaste 10 puntotes. Oye, Apúntamelo. ¿cómo me quitas puntos tú? Pues ya ve. Ya los Éramos- otros ya te los di, ¿eh? Sí, ya sé, pero estos apúntamelos. Los voy a ocupar. Vamos a ver. Déjame anotarlo aquí en el celular. Rézale a Dios que no me lo roben. No, si no, yo les recuerdo. Sí, pero ya no va a haber. A ver, La, vamos a ver. la clase está grabada. Está grabado.
Sí, pero no, la tendrás que revisar. Pues se la mando, no importa. Te apellidas Gutiérrez, ¿verdad? Sí, 10 puntos al tercer parcial. ¿Por qué necesitamos eso para temperatura, Adrián? pues para las contracciones y Ajá, que pero en una losa en 2 direcciones no necesitaría eso, ¿no? en 2 direcciones, no, Aproximadamente, una losa aligerada no se le debe de dar más de 3 metros de aligerante continuo. O sea, de aquí a acá, 3 metros sería un valor más o menos adecuado para que funcione el aligerante. ¿Por qué? Porque aquí, en teoría, no vamos a tener el problema de que no tenemos el refuerzo directamente para la estructura, como lo tenemos en una losa en 2 direcciones, una losa sólida. ¿Qué pasa aquí? Yo quiero colocar esto, son 4,5 metros, pues superan los 3 metros de distancia que platicamos que sería como que el límite que le podríamos tener sin colocarle alguna viga por temperatura. Entonces, como lo supera, voy a colocar a la mitad, a los 2.25 metros, pues voy a colocar yo el valor de una viga por temperatura para evitarme a mí tener problemas de temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Como el aligerante está ocupando todo el espacio, del otro lado no hay nada de acero que le pueda colocar directamente, ¿no? Entonces por eso hay que romper la continuidad y meterle estos espacios que serían las vigas por temperatura para poder permitir que también haya acero en la otra posición. Entonces cada 3 metros sería como la distancia máxima y acá tenemos en una 4.8 y aquí 4.5 libre. Entonces lo pongo a la mitad, que sería en este caso 2.4, y esta es la mitad de 2.25 para romperle la continuidad y ponerle una viga que a lo mejor mide en promedio unos 10 centímetros, 10, 15 centímetros que le pueda dar. Profesor, entonces se le va a poner lo que viene siendo el concreto para temperatura y aparte la viga de temperatura. Es una viga, es una viga. O sea, realmente la viga. O No sé sea, si lo me... que va a ayudar entonces son lo que es de el mismo sentido es este concreto que va de columna a columna. Bueno, Ajá. ese es concreto de temperatura. La línea negra, sí, va a ser la viga por temperatura. Es que ya está. Ajá, es la zona en la que dibujé ahí la temperatura. Estas dos zonas, por eso corté la continuidad del aligerante para colocarle ahí concreto, para colocarle acero y tener la viga por temperatura que actuaría en esa zona. Vamos a ver. Entonces estamos ok, no sé si veo mi cuaderno. Yo A ver. apunté esto de aquí así, como si fuera concreto de temperatura. Entonces eso no es, eso es una aligerante entonces. Es el eje nada más. Es el eje. Entonces lo que viene siendo este de acá transversal así, viene siendo ya la viga de temperatura concreto. Así es. Ok, gracias. Así es, Marcela. Sí, esa es la idea. A ver, vamos otra vez acá. Y entonces ya
Se quedó trabado el himno. Se salió, ¿no? ¿Qué pasó? Otra vez. A ver, ¿se cortó? ¿Qué sucedió? Pues ya volvió. A ver, ¿qué sabe qué pasó? Si cerré aquí. Ah, vamos a ver. ¿Ya se ve la presentación? No, No. ya. Bueno, se ve blanco. Ya. Todo blanco. Ah, es que elegí mal. A ver, vamos a ver. Compartir. Vamos a ver. Usar salida. Microsoft. Mi tarjeta en línea, yo tengo otra tarjeta en línea. En la que tengo que activar. No la activo, no puedo. A ver. Trabado esto que. Ni cuenta te das que te cobran. Cuando entras, no hay margen. Voy a intentar. A ver, profe, diga algo. Ya se escucha, ¿no? Ya. Ya se escucha. Entonces ahí estábamos en esta parte de lo que es la losa en una dirección. Y entonces les preguntaba a ustedes cómo podía yo determinar las cargas que iban a estar actuando sobre este elemento. Una de las cosas que tenemos nosotros que hacer, poner atención, es que todos los elementos que hemos diseñado hasta ahora han partido primero de hacer un predimensionamiento. Del predimensionamiento hemos hecho nosotros calcular la estructura en base a las cargas que ésta tenía, como lo hicimos nosotros en la viga que estábamos desarrollando. Pero en este caso no tenemos nosotros las cargas para poder hacer el desempeño de esto. Entonces,
¿cómo podría yo permitir que funcionara adecuadamente este elemento? ¿Cómo podríamos lograrlo? ¿Qué hago, Marcela? Se dejó de ver su pantalla, Inge. Sí, es que el Word está trabado. Déjame lo vuelvo a abrir. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para determinar esto? ¿Puedo volver a repetir la pregunta, profesor? Quiero saber cómo podríamos nosotros determinar. ¿Qué es eso? Para imprimir unos planos que te mandé. Ok. Sí. Perdón. ¿Sí? Sí, sí. Queríamos ver cómo podemos determinar la carga que le corresponde cargar a este elemento, o sea, a la losa. Yo ya tengo el predimensionamiento de la losa, ya tengo su espesor, pero no sé cuánto pesa, que es realmente lo que me interesa. Entonces, ¿cómo puedo determinar yo cuál es el peso de la losa? Eso es lo que me preocupa ahorita determinar. ¿Cómo lo podría yo hacer? Multiplicando el ancho por el largo, por el espesor, para sacar los metros cúbicos de concreto, para empezar. Suena demasiado bello para ser verdad, ¿no? Bueno, si fuera, sin aligerantes, o sea, si fuera todo macizo. Ajá, pues si fuera todo sólido, Sí, sólido. pues sería fácil para nosotros determinarlo, ¿no? Sería muy sencillo para nosotros trabajar este elemento si supiéramos que es una losa sólida. Pero Pues también, no, es una losa que tiene aligerantes en su zona, ¿no? pues se puede hacer eso y restarle, por ejemplo, sacar el área de un aligerante. Y ya no me lo multiplicas cuántos casetones son. Ya podrías hacerlo. ¿Y cómo podría sacar ahí un aproximado de cuántos son? Bueno, entonces todavía lo del presupuesto todavía no. Pues teniendo las medidas del casetón, porque hay distintas medidas. ¿Lo dirijo tu nombre o qué? Ok, ¿Y alguna opción? ya está. ¿Te lo mando? ¿Lo imprimo o qué hago? Ahí creo que de 40 por 40, y creo que de 60 por 1 metro. Sí, no, ahorita te lo mando. No me acuerdo, dije. Ándale. Vamos a ver. ¿Alguna otra opción que me den? Te dijo 20 por 20. El barroblock. Pues ahí estamos viendo la dificultad que tiene esto, ¿no? Para diseñarse. A ver, vamos a ver lo siguiente. ¿Alguna otra opción que me den? Andrea, yo sé que tú tienes otra opción. No tengo idea. Ingéniense las arquitectas o ingéniense los ingenieros. A ver, otra vez, ¿cómo estuvo la pregunta? Quiero saber cuánto es la carga que está actuando sobre la estructura. Acuérdate que nosotros hacemos un diagrama Ajá. donde sacamos los cortantes y los momentos de la estructura, que ya lo hicimos para la viga. Antes de hacerlo para la viga, teníamos que determinar nosotros cuál era la carga que supuestamente iba a tener dicha viga. Sí. Entonces, ahí yo les di una carga muerta de concreto y les di una carga viva de la losa y ustedes no batallaron mucho en resolverlo. Sí. Pero sin embargo aquí no hay eso. Yo les pido a ustedes que me den una opción para que yo pueda determinar la carga de la losa y así poder resolver el problema. A ver. Podría ser con... Bueno, no, es que viene siendo lo mismo, según yo. Como todo el peso neto que implique los materiales para construir dicha losa.
Pero viene siendo eso parte de la carga muerta, ¿no? Puede ser parte de la carga muerta. Pues que sí. O sea, la idea es que yo determine cuántos barrobloques existen, cuántos van a estar ahí en toda la estructura, y pues también viene siendo una parte para poder cuantificar las características de la estructura, ¿no? O sea, si yo logro saber cuántos barrobloques hay, pues también puedo más o menos pronosticar cuánto me va a costar la obra, Sí. algo que yo te necesito saber. Entonces, ¿cómo le hago para llegar a esta determinación? Um, Pues se tendrá que saber la medida del aligerante, ¿no, Inge? Para, Mm, pues, pues para saber cuánto va a tener la carga de la losa. Obviamente a eso se le agrega las cargas vivas y muertas, ¿no? Tengo entendido. pues podría ser, pero yo quiero determinar las cargas, pero lo que también, aquí lo tengo abierto en dos. Lo que queremos es ver la forma más sencilla de hacerlo. Entonces, vamos a ver. La losa tiene por características. Vamos a ver. Tengo que determinar cuántos barrobloques hay. La altura, la longitud de los barrobloques, pues no me importa mucho porque yo ya sé la disposición que deben de tener. Entonces yo ya no me importa si el tamaño del barrobloque es uno u otro. O sea, yo ya tengo las zonas que tengo que cubrir. Ya en el plano que les mostré a ustedes, ya tenemos, ya les dibujé cuánto es el área o el volumen que debería de ocupar los aligerantes en una aproximación. Entonces, no debería de ser problema poder determinar realmente cuánto es el volumen que necesitamos. Vamos a ver, vamos a tratar de compartir. Acá. Está ya. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Lo que voy a hacer va a ser tratar de que la estructura, vamos a ver, determinar la cantidad de aligerantes que hay. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo lo puedo saber hasta cierto punto? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver si ya se puede compartir. Tenemos aquí. Mientras lo compartimos. Pues se supone que ya habíamos sacado números de aligerantes, ¿no, Inge? No lo escucho. Está apagado su micro, Inge. Vamos a ver.
Está trabado esto. A ver. A ver. Inge, pero no nos iba a ayudar esto de, porque ya habíamos sacado el número de aligerantes por tramos. Nomás lo sumamos. Ya se trabó. Se quedó frozen. A ver. A ver, ¿ya se ve? ¿Se ve, chicos, la presentación? Sí, bueno, el Word. Sí, Ya, Word. ya lo vi. A ver, ¿a quién saludas, Marcela? Vamos a ver. Si ustedes alcanzan a ver, lo que yo voy a hacer primero es a sacar el área de los aligerantes. Yo tengo que saber, si ustedes recordarán, que sacamos cuánto era el número de aligerantes por cada una de las zonas. Y que me había salido que en la primer tramo de A a B eran 11 aligerantes, del tramo de B a C eran 12 aligerantes, eran 12 aligerantes los que tenía, y del tramo de C a D, lo que iba a tener como cantidad eran otra vez 11 aligerantes. ¿Ahí se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan esa parte o no? Sí. Entonces, Sí. ¿cuántos aligerantes voy a tener en total si tengo 11, 12 y 11? 34. 34. De esos 34 que tengo, ¿cuál es el área de cada uno de los aligerantes? 12 centímetros cuadrados. No, la zona de los aligerantes. Eso es lo de los 12 centímetros es el ancho de la nervadura. Pero aquí lo tengo dibujado y aquí es donde se los muestro. Creo que sí se alcanza a ver, ¿no? Donde dice área de aligerante. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Cuánto mide? Entonces sería Serían 0.6. por punto 2, que es la altura del aligerante. Entonces, cada aligerante va a tener 12. un área de 0.12 metros cuadrados. ¿Ahí vamos bien? Sí, es lo que le Bueno. dije, que bueno. Sí. Ajá. Tendríamos 0.12 metros cuadrados, que sería el área de todos los huequitos que tenemos en una dimensión. Pero me faltaría sacar el volumen total del aligerante, ¿no? Entonces, ¿qué voy a haer para sacar el volumen? Pues multiplicar por la Por lo distancia largo. por el largo, ¿no? Que sería 4,8 más 4,5. Ujú. Eso me debe de dar 9,3 de distancia. Por lo tanto, el volumen de los aligerantes debe de ser el 0.12 primero el área, que sería 0.12 de cada aligerante por la cantidad de aligerantes que tenemos, que son 34. Eso me va a dar a mí 4.08 metros cuadrados de área de aligerante. Ahora, esos 4.08 lo voy a multiplicar por la distancia del otro tramo, que sería la longitud faltante, que sería la suma de 4,5 más 4,8 metros, que es un total de 9.3 metros. El volumen de aligerantes que me va a dar es 37.944 metros cúbicos.
Entonces, recapitulando, lo que hice fue sacar el área de un aligerante, multiplicarlo por los 34 que tengo de A a D, y eso me da el área de aligerantes. Una vez tenida el área total, lo multiplico por la otra longitud, que sería de 1 a 3, que son 9.3 metros cúbicos, perdón, metros, y eso me da el volumen de aligerantes que voy a tener, que en este caso serían 37.944 metros cúbicos. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Enigmático? ¿Diáfano? La segunda parte, Inge, ¿cómo le hice? ¿Cuál? ¿Es el 4.08? Es el área de todos los aligerantes, de los 34 aligerantes. Sí, es que ahorita dijo por 9.3. Ajá, eso es para el volumen. Ajá. ¿Otro que dijo? Para el volumen. Primero saco el área de los aligerantes y luego lo que hago es multiplicarlo por la otra longitud, la del otro tramo, para sacar el volumen. Entonces, primero saco el área de un aligerante, que es este punto 12. Luego esa la multiplico por la cantidad de aligerantes que tengo de A a D, que son 34. Eso me va a dar el área de aligerantes de A a D, que son 4.08 metros cuadrados. Ahora lo que me falta es multiplicarlo por la profundidad, que son 9.3 metros, que es la distancia del tramo 1 a 3, para sacar el volumen de aligerantes. ¿Ya ahí ya queda claro? Sí, ya queda claro. Entonces ya tengo el volumen, que sería 37.944 metros cúbicos. Entonces yo ya sé cuánto es el espacio que necesito rellenar con aligerantes. Ahora lo que voy a hacer es cuántos barroblocks pueden caber en esos 37.944 metros cúbicos. Y lo que voy a hacer es una operación relativa, es una división, porque realmente a mí lo que me interesa es una aproximación de la realidad. No me interesa saber realmente cuál es el número exacto de barroblocks. Entonces lo que yo voy a hacer es dividir el volumen de aligerantes entre el volumen de un barroblock, para saber cuántos barroblocks son los que van a quedar ahí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Voy a hacer lo siguiente. Antes de eso, voy a sacar el volumen de la losa como si fuese sólida. Y entonces lo que voy a hacer es lo que decía Marcela en un inicio, multiplicar el ancho por el espesor del peralte por la profundidad de la losa, para sacar el volumen de la losa si ésta fuese de características sólidas. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué creen? Efraín, ¿para qué crees? Para restarle. Para restarle, ¿qué, Marcela? El volumen de los aligerantes. Y por consecuencia voy a tener Volumen. así es, Sí. el volumen de concreto. Entonces, así es como lo comentan ellos, es correcto. Yo lo que voy a hacer es sacar el volumen total de la losa, si fuese sólida, para restarle el volumen de aligerantes y así poder determinar el volumen de concreto que supuestamente utilizaría para esta construcción. Entonces, voy a sacar el volumen de la losa, que sería pues, multiplicar el área de la losa por el peralte. El área de la losa pues es la distancia de AD por la distancia de 1 a 3. La distancia de AD es 8 más 8, 8, 9 y 8, que viene siendo 25 metros, y la distancia de 1 a 3 es 4, 8 más 4, 5, que me da 9, 3. Entonces el área de la losa es 232.5 metros cuadrados. Ahora, voy a multiplicar esos 232.5 por el espesor de la losa, que si ustedes recordarán, lo propusimos de 0.27 metros. ¿Se acuerdan? No, Sí. lo soñaron. Entonces son, Sí. en teoría,
el volumen de la losa sería de 62.775 metros cúbicos, y de esos 62.775 metros cúbicos, se los voy a restar al volumen de aligerantes, que es 37.944, para sacar el volumen de concreto. Entonces, si la losa está compuesta por el aligerante y por el concreto, entonces si la losa sólida tiene un volumen de 62, si le resto el volumen de aligerantes, me va a quedar el volumen de concreto, que me da 24.831. Entonces, va a ser esa proporción. Si ustedes ven, el volumen de concreto viene siendo, vamos a ver, ¿cuánto porcentaje sería de la losa? 24.81 entre 62.775. Si ustedes lo calculan, el concreto estaría ocupando el punto 39, el 39.5% de la losa. O sea, del todo el volumen de la losa, el concreto está ocupando casi el 39 o 40% de la losa. De tal manera que el 60% de la losa va a ser aligerante. Aligerante. ¿Sí? Sí. Entonces ahí ya vamos a determinar esto. ¿Para qué me sirve? Para sacar el peso de la losa y de los aligerantes, que es lo que a mí realmente me importa. Entonces, vamos a ver, voy a sacar el peso de la losa, que va a ser igual al peso de los aligerantes más el peso del concreto. Entonces vamos a ver lo siguiente. Peso del concreto, ¿cómo lo obtengo? Pues ya lo sabemos todos. Igual que la densidad, para obtener el peso de algo, yo multiplico la densidad por el volumen. Entonces, si yo ya tengo el volumen de concreto, bastará multiplicarlo por la densidad del concreto para obtener su peso. En este caso, la densidad del concreto le llamamos nosotros peso volumétrico del concreto. Entonces, si yo tengo 24.831 metros cúbicos de concreto y suponemos que el concreto pesa 2.400 kilogramos por cada metro cúbico, entonces el peso del concreto sería 59.594.4 kilogramos. ¿Sí? ¿Facilito? Sí, está de volada, Inge. Está regalado, Sí. ¿verdad? De volada eso. Pero pues no me decían cómo hacerlo, ¿ven? ¿Ven cómo son? Ya no se esfuerzan, ya no le quieren echar ganas. No, pues es que, pues no. ¿Son millennials ustedes o no son millennials? Sí, yo Es que sí. con la teoría soy un poco, no me sé tanto, Inge. Pues yo pienso en mi forma de ver que la teoría es más importante porque es la que nos limita lo que podemos o no hacer. Porque ya tenemos muchas ayudas con los programas, pero las decisiones pues vienen de entender la teoría. En este caso pues realmente no es teoría, no, esto es una forma de poder acercarnos a la realidad del peso de la estructura. Porque si ustedes ven, pues no estoy pensando realmente, no estoy diseñándolo exactamente, o sea, no estoy viendo, mira, aquí voy a poner un barroblog, entonces en este metro cuadrado voy a tener esta carga y así, o sea, no. Estoy sacando como un promedio que considero que es relativamente cercano a la realidad, que eso es lo que a mí me importa. Entonces vamos a ver, peso de aligerantes. Yo ya tengo el número de barroblog, ¿ya lo saqué? ¿O no lo sacaron? No. No. Entonces, yo lo que tengo es el volumen de los aligerantes, pero para sacar el peso, pues yo necesito multiplicar el número de barroblocks por el peso de cada barroblock, que es lo que voy a utilizar en este caso. Lo único que tengo para hacerlo es el volumen de aligerantes total. Entonces, lo que voy a hacer para saber cuántos barroblocks son los que ocupo, pues es elegir primero un barroblock. Aquí elegí un barroblock de 30 por 20 por 20 centímetros, cuyo peso es 5.15 kilogramos. De tal manera que es relativamente para mí fácil trabajarlo, ¿no? Porque yo tengo una
yo tengo una distancia entre aligerantes de 60 centímetros, ¿no? Entre nervadura y nervadura. Pues le puedo poner dos barro block y ya cumplo los 60 centímetros, ¿no? Entonces por eso agarro este que me es relativamente adecuado. El número de aligerantes que voy a utilizar, el número de barro block, perdón, aquí sería, no el número de aligerantes realmente, número de barro blocks sería igual a tener el volumen de aligerantes entre el volumen de un barro block. ¿Qué es lo que hago? Una división entre el espacio que hay y cuánto volumen ocupa un barro block, de tal manera que me va a quedar cuántos barro blocks son los que voy a tener. Entonces procedo yo a sacar el volumen de un barro block, que sería multiplicar por la base, por la altura, por la profundidad. El barro block mide 0.2 metros por 0.2 metros por 0.3. Eso me da que cada barro block tiene de valor 0.012 metros cúbicos como característica. Entonces, eso es lo que voy a estar utilizando. Cada barro block tiene 0.012 metros cúbicos de valor. Determinemos cuántos barro block podemos colocarle a la estructura. Vamos a ver. Ahí tendría yo que el número de aligerantes, como lo dije, es el volumen de aligerantes, que este es el que saqué, 37.94. A ver, aquí lo tengo mal escrito todo esto. Número de barro block debe de ser volumen de aligerantes entre el volumen de un barro block. Esto me debe de dar a mí, esta división me debe de dar 3.162 barro block. ¿Mucho o poco? No, pues yo le meto mejor casetón. Pero ¿cómo le haces para darle la continuidad al casetón? Para que sea en una dirección. ¿Alguien sabe cuánto vale un barro block? Yo no. No, Andrea. ¿Marcela? Nadie. De barro block no. Pues debe andar por 10 pesos, ¿no? Más o menos. Por pieza. Entonces, si tú necesitas 3.162 piezas, pues lo que te cuesten esas 3.162 piezas. Y ya puedes ir desarrollando tu costo de la obra. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, ¿Todo perfecto? sí, todo bien. Bueno, ahora voy a sacar el peso de los aligerantes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a multiplicar el número de barro blocks, que son 3.162, por el peso de cada uno de los barro blocks, que son 5.15 kilos. Esto me da 16.284.3 kilogramos de valor, que sería el peso de los aligerantes y el peso del concreto. Entonces ya tengo yo el peso de los aligerantes y del concreto. Ahora voy a sacar la carga que producen. Si ustedes... ¿Cuánto pesó eso? Sabemos el volumen, pero el peso. Te lo dan ahí en el vendedor de los barro block, te dice las normas técnicas, cuánto pesa cada barro block. O sea, yo saqué que necesito 3.162 barro block para el volumen, pero el fabricante me dice que ese barro block que yo quiero utilizar pesa 5.15 kilogramos por cada pieza.
Entonces ahí lo busqué en las normas, en las especificaciones técnicas del barro block, desde las dimensiones y el peso, y pues por eso lo multiplico por 515. Ahí sí tengo que irme al fabricante, ¿no? Dependiendo que le ponga el casetón o le ponga cualquier cosa, pues ahí tengo que checar con el fabricante. Bueno, ahora voy a sacar las cargas. Voy a sacar la carga que me produce la losa y la carga que me produce el aligerante. En este caso, el concreto, si ustedes recordarán, ¿en qué poníamos los valores de carga muerta y carga viva? ¿Cuáles son las unidades que maneja? Kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Sí? Si yo te digo 200 de carga viva, ¿qué unidades entiendes que te estoy dando? Pues kilogramos, ¿no? O sea, es ¿Kilogramos? peso. A ver, Adrián, una gratis. No, ahí sí le quedó mal, que Kilogramo por metro cuadrado. No me acuerdo. Kilogramos sobre metro cuadrado. Así es. Lo que le digo. Las unidades son kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, yo tengo que poner mi carga de la losa en esos valores. Yo ya tengo el peso de toda la losa, pero eso lo tengo que distribuir en el área de la losa para que sean metros cuadrados. Entonces, si yo sé que la losa pesa 59.594.4 kilogramos, debo de también definir en cuánta área se distribuyen esos 59.000 kilogramos. El área ya la había sacado anteriormente, que era la multiplicación de 25 metros por 9.3, que me dio 232.5. Profesor, Dime. pero no habíamos quedado que el peso de la losa era el peso de los aligerantes más el peso del concreto. Sí, Y lo que tiene ahí nada más es el peso del concreto, le falta agregarle el peso del aligerante. sí, pero lo vamos a hacer aquí también. O sea, lo puedo hacer igual o lo puedo hacer separado. O sea, si sumo eso, luego ya lo divido entre el área de la losa, debe dar lo mismo. Va a dar lo mismo. Ya depende del criterio, porque a veces no lo quieres juntar, Marcela. Es que cuando tú juntas el peso del concreto y el peso del aligerante, hace suponer que es un monolito. O sea, que todo el área del concreto, cada metro cuadrado es igual, que no es necesariamente lo que está pasando ahí, ¿verdad? Porque hay nervaduras de 14 centímetros, hay nervaduras de 12 centímetros, entonces no es exactamente lo mismo. No sé si me explico en ese aspecto, Marcela. O sea que no es exactamente un metro cuadrado de la losa no va a ser exactamente el mismo que en la zona BC, porque la nervadura es diferente. Va a pesar un poco más. Pero yo, sin embargo, lo estoy metiendo todo como si fuera igual, para no meterme en la bronca de calcular algo que sea más difícil y que no va a variar mucho en la relación del valor. Entonces, si yo sumo peso del concreto y del aligerante y lo pongo en un mismo valor, pues estaría diciendo que es un monolito y que voy a considerarlo parejo para todo. Que es lo mismo que vamos a hacer aquí, pero a veces no siempre se cumple esa premisa, ¿no? ¿Sí me expliqué, Marcela? Sí, gracias. Ajá. Entonces ya tengo lo que sería la carga de la losa y luego aquí tendría la carga de los aligerantes, que sería el peso de los aligerantes entre el área de la losa. Me daría 70.04. Esos valores, ¿qué son? ¿Qué es la carga de la losa y qué es la carga de los aligerantes? ¿A quién le pertenecen? ¿A quién le pertenecemos nosotros?
No ¿Qué entendí son? la pregunta. La carga del aligerante y la carga de la losa, ¿para qué sirve? Para sostener todo. Para determinar el peso total de la losa. ¿Qué tipo de cargas nosotros definimos? ¿Se acuerdan? Para considerar la carga muerta. Para la carga muerta, así es, Adrián. Tenemos nosotros cargas de viento, cargas dinámicas, cargas debidas a sismo, cargas debidas a nieve. Tenemos muchos diferentes tipos de cargas. En las cargas que nosotros tenemos principalmente, de las cuales no nos podemos deshacer, son la carga muerta y la carga viva. En este caso, la losa, que sería el peso del concreto y de los aligerantes, sería debido, a ver, aquí debería haber puesto concreto, la carga realmente sería debido al peso del concreto y a los aligerantes. De tal manera que lo que yo tengo que hacer es ver si son parte de la carga muerta o de la carga viva. En este caso son parte de la carga muerta por ser pesos que van a estar ahí permanentemente, que no van a cambiar en ningún momento. Van a ser permanentes en el tiempo de la estructura, por eso la vamos a considerar carga muerta. Ahora, ¿hay otras cosas que debiéramos considerar como carga muerta? ¿O ahí muere con eso? Pues los materiales ¿Qué materiales, Andrea? con los que está hecho la losa, o sea, no solo es la carga muerta de, vamos a llamarle así, de obra gris, sino considerar también lo de acabados que va a haber. Los acabados los debería de considerar. ¿Qué más? Debería de considerar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la carga que es debida al concreto, que es 256.32. Tengo la que es debida la que es debida a los aligerantes, que es 70.04. La que es debida a un impermeabilizante, que esto lo voy a tomar de tablas para solucionarlo, ¿no? Porque no sé qué impermeabilizante le van a poner. O sea, este es un valor que no calculé, simplemente le estoy poniendo ahí un aproximado de lo que puede pesar un aligerante, perdón, un impermeabilizante, en el caso más complicado, que sería así como como el chapopote, ¿no? 15 kilogramos metro cuadrado. Ductos, estoy suponiendo un valor de 30 kilogramos metro cuadrado. Cielo falso, le estoy suponiendo 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Y ahí me podría incluir ahí acabados, que podrían ser en la losa, pues podría ser algún mosaico si fuera una losa de entrepiso, o un empastado que pudiera aumentar la carga. Entonces, tendríamos nosotros que considerar si alguno de esos aplica o no aplica para nuestro problema. En este caso, puse impermeabilizante, ductos y cielo falso. Pudiéramos incluir empastado, pudiéramos incluir un empastado, pudiéramos incluir los acabados, pues podríamos ahí incluirlos. Depende de la consideración del estructurista. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué hacemos? ¿Estaría bien considerarlo? ¿Cuál? ¿Cuál Lo crees que de los falta? acabados. Lo de los acabados. ¿Qué acabado creerías que
que faltaría ahí para la losa? Pues como usted dijo, el empaste, el zoclo, el azulejo, boquilla, pasa la boquilla. Un empastado, ¿cuánto creen que carga nos proporcionaría? Pues es todo la losa. Se tendría que volver a multiplicar. Lo único que se multiplicaría sería por el espesor. Lo que le vas a dar de empastado. ¿Cuánto le darías de empastado? Como unos 5 centímetros. ¿5? Más o ¿No sería menos. mucho? Unos 3. Unos 2, ¿no? 3, 2.5. No, pues 3. Pues es que nuestro bloque de compresión es de 5. Lo que está arriba del aligerante son 5 centímetros y luego le pondré otros 5 de aligerante de empastado. Pues como Sí. que sería mucho, ¿no? Sí, mejor unos 2. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto? Si fueran 2 centímetros, a ver, saquen el peso volumétrico de 2 centímetros de concreto por 1, o sea, sería 1 metro cuadrado de área por 0.02 y luego por 2.400, ¿no? ¿Cuánto me da? 48. 48, 48. como 48 por metro cuadrado. Pues vamos a suponerlo, no lo vamos a calcular. Vamos a suponerlo aquí, vamos a ponerle aquí W empastado. Pues no vamos a poner 48, vamos a ponerle 50. Vamos a poner unos 50. Pues para que amarre. 341. Que al final de cuentas, pues es una suposición, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué le vayan a echar o qué vayan a hacer. Eso es lo que entra a criterio del estructurista, que no muchas veces sabes lo que van a hacer. Entonces tú tienes que más o menos pensar qué es lo que se podría hacer y no quedarte muy abajo en tus valores. Entonces, pues ya le agregamos 50. Los acabados, a ver, vamos a ponerle un mosaico pensando que es una losa de entrepiso. ¿Cuánto creen que me costaría, que me generaría de carga, pues un mosaico? No sé si alguien tenga ahí en los mosaicos cuánto pesan por metro cúbico. Sin el pegado, ¿verdad? Porque sería también considerar eso. Aquí me dice que 58 kilogramos por metro cuadrado. Aquí uno de 33. 33. Pues vamos a suponer, igual no sé qué le van a poner, entonces pues no cabe ser tan precisos. Entonces pues pongo 33. Entonces voy a sumar pues todo lo que tengo. Y entonces pues voy a determinar cuál sería la sumatoria de todas las cargas muertas. Alguien que me diga cuánto da toda esta vaina. Que deben de ser 83 más.
Debe ser 474, 36, ¿no? $474. Punto 36. Sí. Gané, Marcela. ¿Qué pasó? Entonces, esa es la carga muerta que voy a considerar yo. Ahora me falta la carga viva. La carga viva, como ya lo platicamos nosotros, pues no es otra cosa que una suposición, porque yo no sé realmente cuál es el uso que le van a dar a esta estructura. Entonces, pues voy a suponer algo. Generalmente, para una losa de entrepiso, podemos suponer ahí de 180, 200 o valores más arriba, si estamos hablando de una casa, ¿no? De algo, de un elemento que no sea tan complicado de resolver. Entonces, es lo que yo supuse y le marqué como, lo marqué como 200 kilogramos metro cuadrado, que es un valor relativamente normal para una casa, ¿no? No es un valor muy exagerado, ni es un valor muy pequeño. Una vez teniendo eso, tendría yo la carga muerta y la carga viva de la losa. Ya nada más me faltaría obtener la carga última de diseño. La carga última de diseño, si ustedes recordarán, es la multiplicación de 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. Y eso me da el valor de la carga última de diseño, ya con los valores factorizados y con lo que vamos a diseñar. Entonces no sé si alguien me pueda decir cuánto me da 1.2 por 474.36 y más 1.6 por 200. A ver, otra vez, ¿uno qué? 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. La carga muerta es 470. El 1.2 por 474.36 es 569.232. Ahora súmale más 1.6 por 200. A ese valor súmale más 1.6 por 200. Me salió 1458.46. ¿1400? 889.3223. Se me hace que sí, porque es un valor ahí. 889, me dijiste, ¿no? Sí. Sí, eso debe de ser. Ah, sí, sí sale eso, perdón. Sí, ese es el valor que vamos a utilizar nosotros para diseñar. 889.36 es el valor de carga por metro cuadrado en la peor condición de la estructura. Entonces, más o menos, una losa para condiciones normales debe de andar ahí por 1000 kilogramos metro cuadrado. Es un valor más o menos relativamente confiable. Si te quieres dar una idea del peso de una losa, más o menos debe ser ahí 1000 el peso de diseño. Si quisieras hacer un cálculo rápido para sacar ahí algo preciso. Entonces, tenemos eso. Ahora vamos a tener que hacer el diseño, pues, de cada una de las nervaduras. Eso es lo que vamos a ver en lo subsecuente. ¿Qué tienes, Marcela? Te veo triste. No. Acabo de salir de un examen. Eso es todo. ¿Y cómo te fue? Vale. ¿De qué era? Estadística. ¿Estadística? Sí. ¿Y por qué dices que te fue mal? Porque me presiona mucho porque tengo que subir el documento y estando así con la cámara prendida se me traba mucho la computadora. No terminé el examen. En mi época de universidad,
había dos grupos de estadística, uno con 5 alumnos y el otro con 35 hasta lleno. Y es el maestro que daba 5, que tenía 5, era el licenciado en matemáticas. Y pasaban 1 o 2 cada semestre, por eso nadie la llevaba con él. No como yo que soy bien barco, para que vean. Y él siempre daba en la tarde, por eso todos lo metían en la mañana, o no la metían. Imagínate, Marcela, un día los cambiaron. A él le dieron la clase de la mañana y al otro día la clase de la tarde. Y la clase de la mañana estaba llena, 35 personas ahí esperando. Hubieras visto la cara, Marcela, de esos 35 alumnos al ver que no llegaba el maestro que siempre daba en la mañana. ¿Cómo lo imagino? Esa sí era tristeza, Marcela. Vamos a ver. Entonces, nos quedamos nosotros a la siguiente parte. Ahora vamos a tener que diseñar la nervadura. ¿Las nervaduras cuánto midieron? ¿El ancho efectivo de la nervadura cuánto fue? ¿Cuánto es el ancho efectivo? Mucho nervadura. Pues tengo varios anchos, pero el efectivo, El ancho efectivo debe ser el ancho de la nervadura más 60 centímetros, 30 de cada lado. El ancho efectivo debe ser 72 centímetros para la nervadura 2. ¿Recuerdas que mide 12 de espesor? Y mide 30 a los dos lados del ligerante. Entonces debe de medir 72 centímetros. ¿Sí? ¿O no? tengo longitud de a B menos 0,2 menos el número de aligerantes, 0.6 por el 0.6. No. El ancho efectivo, si ustedes recuerdan lo que dibujamos, que lo calculamos, es el ancho de la nervadura más 30 centímetros de cada lado. Ah, sí, 0,72. 72. Pero este carga que tenemos aquí, la que sacaste de 889, es una carga para 1 metro cuadrado. Y la nervadura no mide 1 metro. Mide 0.72. Por lo cual le toca proporcionalmente a ese valor. Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer. Pero eso depende de cada nervadura, ¿no? Porque teníamos varios tipos. ¿Sí? 4. Exactamente, ese es del número 2. Ajá. Sí, sí. Todo es diferente. Sí, sí, es así. Entonces, chicos, pues vamos a ver. ¿No hay dudas? Ya nomás lo No, vamos a entiendo. dividir entre eso, o sea, los 889.23 entre .72. Ajá, Al revés. punto 7454, punto 5, que sería el otro, y punto 8. 8. Serían las cuatro cargas que le corresponderían. Una vez hecho eso, ya nos vamos a calcular el contenido de acero y la resistencia cortante, que es lo que nos falta. O sea, para que se animen, lo único que hemos hecho es sacar el valor de carga muerta y carga viva y la carga última de diseño, que apenas nos va a llevar a calcular el contenido de acero. O sea, lo que hicimos en la viga en un ratito, que era multiplicar 1.2 perdón, era la carga de la losa por el ancho tributario más 1.2 del peso propio de la viga, que lo hacíamos luego, aquí nos tomó pues 2 clases de terminar. Entonces, para que se vayan animando para lo siguiente. Entonces, si no hay dudas, pues nos vemos entonces. Y le seguimos la próxima semana. Que pasó buenas noches, Inge. Nos vemos. Gracias. Igualmente. Sí.
Que tengan un fin de Gracias, semana. Chiqui. Buenas Hasta luego. Hasta luego. Bye, Inge. Bye, Buenas noches, gracias. Jorge.